Primero que nada, quiero tomar el tiempo para agradecer a dos hermanos que estuvieron sustituyéndome durante mi semana. Es una semana de vacaciones, el pastor no se fue 2 semanas. Yo sé que el pastor, todo el mundo dice, ¿otra vez de vacaciones? No, solamente una semana de vacaciones fuimos, pero tomaron 2 domingos y le doy gracias a mi hermano Casey, que predicó la primera semana, y mi hermano Kyler, que predicó la semana pasada. Excelentes expositores. Yo les doy las gracias a ellos por sustituirme en el púlpito, pero ya estando de regreso, vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 1. Vamos a unir esto que estamos hablando en esta mañana, lo vamos a unir al campamento de verano. Los jóvenes han escogido un excelente tema para el campamento y vamos a estar hablando de las tentaciones que enfrentan los jóvenes. Dicho sea de paso, yo tuve la gran bendición de poder ser testigos de la graduación de 2 de mis nietos mayores. Me estoy poniendo viejo. Nadie tiene que decir amén, ¿ok? Solamente era una declaración. Dos de mis 2 nietos mayores estuvieron graduando esta semana. Y mientras yo estoy en todo, voy a usar una palabra puertorriqueña, en el revolú de las graduaciones y de todas las emergencias de la iglesia, estoy pensando en lo que el grupo de jóvenes que estaban allí, creo que fueron 90 y pico en una y 300 y pico en otra, de jóvenes que se levantaron a recibir un diploma. Y de hecho yo sé que en esta mañana tenemos muchos de nuestros jóvenes que también en esta semana tuvieron sus graduaciones. Pero yo estoy pensando, estos jóvenes que están tomando su diploma están pensando quizás que aquí ya terminó todo, terminaron su carrera de la escuela superior, ya pueden vivir su vida como ellos quieran y no saben, esta es mi mentalidad, lo que estoy pensando, no saben todas las presiones que el mundo les va a traer y les va a dar. No, ellos no saben todavía todas las tentaciones que yo sé que ellos ya han comenzado a pasar, pero aún mayores van a pasar en su vida durante los próximos años. Tentaciones que van a llegar a la puerta de su corazón, de su vida, y van a tambalear su fe, los van a hacer temblar en su corazón, y en muchas ocasiones los van a hacer caer de rodillas. Pero mientras estoy pensando esto, estoy pensando también, espérate, si eso no es la realidad solamente de los jóvenes, es la realidad de todos nosotros. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, enfrentamos tentaciones diariamente. Cada día nosotros enfrentamos tentaciones en nuestros trabajos, tentaciones en nuestras casas, en nuestros hogares, tentaciones aún en la esquina donde tomamos quizás el bus o donde vamos a hacer la compra. Pasamos tentaciones una y otra vez, día a día, momento a momento. Esa es la realidad. Escucha esta palabra, por favor, y anótala en una esquina de nuestra humanidad. Por ser humanos, enfrentamos tentaciones. Y el problema es que cuando enfrentamos tentaciones siempre queremos un punto de referencia o alguien que se pare a nosotros y nos sirva de contención, o sea, no nos permita llegar a ese punto donde caigamos. O queremos un punto de referencia que nos diga, bueno, hacia allá me tengo que dirigir para no caer en tentación. Necesitamos un punto de referencia. Y por eso yo quiero comenzar este tiempo de verano, de predicaciones de verano, hablándote de una de las doctrinas más importantes y fundamentales en la vida cristiana. Es la realidad, ¿estás conmigo en esta mañana? La realidad de que Jesucristo no solamente es todo Dios. ¿Sabías que Jesucristo es todo Dios? Jesucristo es todo Dios. ¿Y por qué tú dices, ok, sí, es todo Dios? Te voy a explicar por qué hacemos eso. De hecho, es parte de mi mensaje más adelante, pero lo voy a adelantar aquí. Nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar y saber que Jesucristo es nuestro Dios, que es nuestro Salvador. ¿Sabías que Él es nuestro Salvador? Pero es como esta costumbre, buena costumbre que debemos tener todos los hombres. Todos los hombres debemos decirle a nuestras esposas que las amamos diariamente. Hermanas, aprovechan, digan amén rápido, rápido. Dile, ¿escuchaste al pastor? ¿Escuchaste al pastor? Porque debemos decirle a nuestras esposas, hermanos, mírenme aquí a los ojos, mírenme. Debemos decirle a nuestras esposas
que las amamos. No solamente demostrarle que las amamos, debemos decirle a ella que las amamos. La iglesia se quedó en silencio total. Ahora, es importante que lo digamos constantemente, pero también si lo decimos todos los días, si en la mañana decimos te amamos y cada vez que la vemos, ay, yo te amo. ¿Sabes qué? Llega un momento en que la esposa va a decir, ay, ya, salte, vete, ya, sí, lo sé, ¿verdad? Porque llega un momento donde lo decimos y como que pierde el significado y el sentido. Yo quiero que tú escuches esto, lo hemos dicho todas las veces que nos paramos en el púlpito. Cristo es nuestro Salvador. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Lo vamos a ver hoy. Pero yo quiero que al decirnos no pierda su sentido y su significado. Que no llegue el punto en nuestras vidas donde nosotros escuchándolo tantas veces olvidemos el gran valor, la gran importancia, el gran significado de que Cristo no solamente es nuestro punto de referencia, Él es nuestro Salvador. Él es todo Dios para salvarnos para siempre. Eso lo vamos a ver en el mensaje, pero hay algo más. También Cristo es nuestro punto de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una palabra que yo quiero que tú apuntes en una esquina en tu Biblia. Se llama obediencia activa de Jesús. Apúntala por ahí. Obediencia activa de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Es que Jesucristo no solamente vino a ser nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador, Él tomó nuestro lugar, Él nos libra del pecado, para eso vino Jesús, para salvarnos de nuestros pecados, pero también Él vino a ser el ejemplo de vida para nosotros, nuestro punto de referencia, a quien debemos mirar para saber cómo nosotros podemos vivir nuestra vida. Y eso lo vamos a ver en esta mañana. Por eso yo te voy a invitar, abre tu Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 1. Y vamos a ir a los primeros versos nuevamente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac. Vamos a detenernos ahí. En primer lugar, yo quiero decirte una declaración de vital importancia. Jesucristo es 100% hombre. 100%, escúchame, no te estoy diciendo 95%, no te estoy diciendo 50%. Jesucristo es 100% hombre. Este autor llamado Mateo está escribiéndole a un pueblo, a una iglesia que estaba pasando por dificultades, que quería saber de dónde ellos vienen. De hecho, Mateo está ligando toda su historia, todo lo que él va a hablar de Jesús al libro de Génesis. Por eso él comienza con un libro de genealogía, o sea, de generaciones. Y él le dice a la iglesia de Dios que está escuchando, yo quiero que tú sepas que este Jesucristo de quien te voy a hablar tiene un origen humano. Él comienza siendo nuestro punto de referencia humano. Y mira lo primero que él hace. Ve conmigo al versículo 15. Versículo 15 dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, José marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Lo que Mateo está haciendo es dándonos a nosotros un sentido de nuestra propia identidad. Él le dice, ok, yo quiero que tú conozcas a Cristo Jesús. Él es tu Salvador, te lo voy a decir dentro de un segundo. Pero antes de que Él sea tu Salvador, yo quiero que tú entiendas que Él vino como todo un hombre. ¿Y por qué es importante esto? Yo sé que nosotros, voy a hacer una pregunta y voy a quitarme el traje de predicador y me voy a convertir en maestro hoy. Vamos a enseñar. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído todo el libro de Números por lo menos una vez en la vida? El libro de Números. Ok, hay 2 o 3. Ok. ¿Cuántos de nosotros vamos en el libro de Números y leemos cada nombre que aparece allí? Vamos a ser honestos que la mayoría de nosotros cuando vamos al libro de Números, que son un libro de genealogía, este engendró a este engendró a este, tú dices, ay, no me importa la vida privada de cada uno, ¿verdad? ¿Ok? Así que hay páginas que tú las vas pasando, ok, ya sé, ok, dale. ¿Por qué? Porque nosotros no le vemos la importancia de esto en la vida
del cristiano o la vida del ser humano. Pero la verdad del caso es que nosotros, sin querer, nosotros estamos pasando algo de vital importancia. Estamos olvidando lo que la palabra del Señor nos enseña, que este Jesucristo tiene un origen humano, que tiene un fundamento humano, y que es importante que nosotros conozcamos de dónde viene Jesús. Cada uno de los que estamos aquí somos inmigrantes, o por lo menos la mayoría de nosotros somos inmigrantes. Y he escuchado historias de personas que dicen, pastor, después de muchos años, ¿sabes lo más que yo detesto? Es una persona inmigrante que olvide de dónde vino. Esas personas inmigrantes que cuando uno le habla español se molestan, se creen gringos, rubios, ojos verdes. Y le pregunta, ¿cómo están? Y te dicen, ¿what? Que tratan mejor, escúchame, hispanos que tratan mejor a los gringos que a los mismos hispanos. Detestamos eso, ¿verdad? Pero vamos a ser honestos, muchos de nosotros detestamos eso porque pensamos que nadie debe olvidar de dónde vino. Lamentablemente, la mayoría de nosotros pensamos que esto no es tan importante cuando se trata de la vida espiritual. Jesucristo es mencionado como hijo de Abraham. Escucha, esa es la primera frase que aparece allí en el versículo 1. Jesucristo aparece como hijo de Abraham porque Mateo quería asegurarse de que sus lectores, de que sus oyentes recordaran que este Jesucristo estaba conectado a su pasado, que su identidad como pueblo, que su identidad como nación, que su identidad espiritual está ligada no solamente a este Abraham, sino a este Jesucristo que está conectado con su historia. Déjame darte la importancia de esto. ¿Por qué Mateo lo menciona? ¿Por qué Mateo dice esto? Porque Mateo quiere asegurarse de que todos nosotros al ver a Jesús no lo veamos solamente como el Dios que está allá arriba en los cielos, el Dios que salva, el Dios que está entronado. Eso es cierto, pero que también entendamos que dentro de su humanidad, Jesucristo nos conoce desde nuestro comienzo, desde nuestra historia, desde donde nosotros empezamos. Es importante porque mientras nosotros olvidamos de dónde salimos, Jesucristo nunca lo ha olvidado. Él es hijo de Abraham. Él es desde el principio nuestro comienzo, nuestra base, nuestro fundamento. Y no solamente, escúchame, no lo está mencionando como Dios, lo está mencionando como hombre, hijo de Abraham. Pero nota lo que dice después. No solamente es hijo de Abraham, él dice que es hijo de David, ¿verdad? Ese es el segundo nombre que aparece. Hijo de David. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué él menciona hijo de Abraham, hijo de David? Te voy a explicar por qué. Menciona hijo de David porque él quiere asegurarse que sus lectores no solamente sepan de dónde salió Jesús humanamente, que está conectado a su pasado, sino que está conectado a la realeza, a la autoridad, al poder. Jesucristo es humanamente, escúchame, estamos hablando como humano, no solamente el que le da sentido a su identidad nacional, a su identidad espiritual, es la persona que le guía, que les ayuda, que en el momento de dificultad puede ser el líder más importante, no el líder puede ser, es el líder más importante a quien debemos seguir. Estando de vacaciones, voy donde mi amigo, es mi jefe, pero en ese momento es mi amigo, le digo Clint, el pastor Clint, voy de vacaciones y quiero leer. No es que no lo lea durante el año, pero quería leer algo que fuera de todo lo que usualmente estoy leyendo, que es doctrina, que es cosas para la iglesia. Quería leer algo para mí. Así que me dice, ¿sabes qué? Tengo un libro que te va a encantar. Es un libro que habla de la historia de los sucesos que ocurrieron desde el día antes hasta el día después, cuando las Torres Gemelas cayeron. Es, hermanos, interesante, fascinante, intenso, porque va minuto por minuto con los testigos que todavía están vivos, que pasaron estos momentos, están hablando y diciendo exactamente lo que ellos pensaron, lo que ocurrieron. Es intenso, es increíble. Voy por la mitad del libro porque realmente me lo estoy saboreando, es increíble. Pero voy a usar esta historia
Porque hay una parte en esta historia que a mí me chocó. El presidente de los Estados Unidos, y no estoy hablando de política, no importa si tú vas a un lado o a otro, no es lo que quiero hacer, pero está ocurriendo esto. El presidente de los Estados Unidos está en Florida, en una escuela, y él todavía está leyendo a los niños y no sabe lo que está pasando, no sabe que las torres han caído. Le habían dicho algo por encima, pero no sabían la intensidad de lo que está ocurriendo. Y la persona que está a cargo del equipo de trabajo del presidente en ese momento está luchando con la idea de saber lo que tiene que decirle al presidente. Porque después que él le diga al presidente, escucha esto, después que le diga al presidente, el presidente tiene la responsabilidad de saber cuándo y cómo le va a hablar a la nación. Si le va a hablar a la nación, si no le va a hablar a la nación. Y recuerdo las palabras que utiliza este hombre, que era el jefe del equipo de trabajo. Le dice, el señor presidente, él estaba leyendo, hay terrorismo interno en este momento. Estamos en guerra. Esas fueron las palabras que él utilizó. El rostro del presidente cambia, tú lo puedes ver en las noticias, puedes verlo en video. Esa misma noche hubo un tiempo, un lapso donde el presidente tuvo la responsabilidad de determinar cuándo iba a hablarle a las naciones. La mayoría de su gabinete no quería que él se presentara. Y estas fueron las palabras del presidente. En el momento de dificultad, el pueblo, nuestra nación, necesita ver a sus líderes frente a frente, cara a cara, para guiarles en el momento de dificultad. ¿Por qué Mateo menciona a Jesucristo, hijo de David? Porque él sabe que sus oyentes estaban pasando por dificultades, estaban pasando por dificultades espirituales, tristezas emocionales, dificultades quizás económicas, y ellos necesitaban un punto de referencia visible humano que les pudiese guiar en el momento de dificultad. Déjame hablarte a ti, iglesia de Dios. Esta semana ha sido una semana difícil para muchos de nuestros hermanos en nuestra iglesia. Personas han perdido a seres queridos. Familias han enfrentado dificultades emocionales. Hay dificultades económicas o tensión económica. Graduarse no es gratis, hermanos. Los padres gastan una cantidad enorme en sus muchachos para celebrar lo que ellos han hecho. Hay diferentes dificultades e intensidad. Mi pregunta es, ¿quién es tu punto de referencia? Mateo menciona a Cristo como hijo de David para que nosotros podamos ver que Él es y será por siempre la persona y el líder más importante a quien nosotros podemos ver en el momento de dificultad. Déjame hablarte de algo más. No solamente Jesucristo es el punto de referencia en el pasado, Jesucristo es el punto de referencia en el momento de dificultad. Jesucristo es el punto de referencia en nuestro presente. Mira lo que Él dice. Él dice, es hijo de David, hijo de José, en el versículo 15, ¿verdad? Tú lo estás mirando allí. Él dice, nació de María, la que era esposa de José. Cuando esto se escribió, María estaba viva. ¿Sabías eso? María todavía estaba viva. Así que todo el mundo podía ir a donde María y decir, es verdad, Jesucristo fue tu hijo. Sí, y era el hijo de María. Pero lo está haciendo para que los oyentes recordaran que este Jesucristo que estaba ligado a su pasado, que estaba ligado a su realidad y sus dificultades presentes como líder, también estaba ligado a su realidad presente como seres humanos. Él era el hijo de José y de María. Aunque José sabía que él era espiritualmente, que él era el hijo del Espíritu Santo, él era ligado a la familia de José. Y eso los oyentes lo oyeron de esta manera. Jesucristo es una persona como nosotros. Ok, vamos a hacer una aplicación. Y te dije que no estoy predicando, estoy enseñando. Dame uno de los héroes tuyos de tu país. Personas que tú tienes en tu país como líder, sea en tu historia, que es importante. Por ejemplo, como puertorriqueño, yo tengo a Betances. En la parte de Estados Unidos tengo a Abraham Lincoln. Son personas que
para mí son héroes nacionales. ¿Me puedes mencionar a alguien en tu país que sea importante, que tú digas, esta persona es importante en mi país? ¿Alguien rápido? Ajá. Simón Bolívar, Venezuela, ¿verdad? Venezuela. ¿Quién más? Tiene más nombre que cuervo. Benito Pablo García. Ok. ¿Quién más? José Matías Delgado. La mayoría de ellos, ajá. Gabriel García Márquez, ajá. Abraham Lincoln, claro que sí. Uno más. Ok, Benito Juárez, dijiste. Benito Juárez, te adelantaron, muy lento. Ok. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Están muertos. ¿Me sigues? Están muertos. Son nuestros, escúchame, no hay nada malo en ninguno de ellos. Son buenos ejemplos a seguir. Son buenos ejemplos a seguir. Fueron líderes que se levantaron en momentos de dificultad y guiaron a su pueblo. La única gran diferencia es que Jesucristo no es solamente el hijo de Abraham, no es solamente el hijo de David, es el hijo de José. Y cuando está diciendo el hijo de José, es el hijo de las personas que cuando leyeron este libro, él estaba presente. Era real, era verdadero, era su punto de referencia, era la persona que podía caminar con ellos paso a paso en cualquier momento en la dificultad. Está bien tener puntos de referencia, no solamente nacionales, está bien tener puntos de referencia como amigos y familiares, pero déjame presentarte en esta mañana el mejor punto de referencia. No estoy presentándote solamente la parte divina, es cierto, Jesucristo es el Salvador, Él está a la diestra de Dios Padre, Él está a nuestro lado a través de su Espíritu Santo, todo eso es real, pero déjame presentarte el lado humano de Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo de vida porque Él camina como nosotros caminamos. Él le dolió como a nosotros nos duele. Él sufrió nuestro sufrimiento, Él sufrió nuestro dolor. Él tuvo que, escúchame, Él tuvo que caminar con gente difícil. Él tuvo que pasar por dificultades grandes. Él sintió la traición que tú has sentido. Él la sintió mayor. Él sintió el dolor de sentirse abandonado como tú lo has sentido tantas veces. Él también lo sintió. Y escúchame, no lo sintió solamente como Dios, lo sintió como hombre. Él es y para siempre será nuestro mejor punto de referencia. Por eso déjame darte un desafío. Aprende de todos los héroes de la historia. Es bueno que aprendas de ellos. Pero por favor, tenga a Jesucristo como el más importante de tus héroes en tu propia historia. Atesórala en tu corazón, aprende de Él, mira cómo Él caminó. Escúchame, no solamente aprendas la parte divina de Él, vamos a aprender cómo Él caminó, cómo Él enfrentó las dificultades, cómo Él enfrentó la traición, cómo enfrentó el rechazo, cómo enfrentó las tentaciones, porque Jesucristo fue tentado. Vamos a aprender qué fue lo que Jesucristo hizo cuando Él pasó por lo que tú y yo pasamos diariamente. ¿Ves? Mateo está tratando de ligar a todo un pueblo con una historia que no solamente estaba en su pasado, en su dificultad, pero estaba en su presente real. Le estaba diciendo, aprende a caminar como Cristo Jesús caminó. Aprende a vivir como Jesucristo vivió. Y si tú dices que es solamente Dios, no has entendido la grandeza de su humanidad. Su humanidad nos quita las excusas, desarma nuestras armas que hemos levantado y nuestras defensas que hemos levantado para decir que nosotros no podemos. Déjame darte un desafío mayor. Nosotros pasamos por tentaciones. Sea joven o no sea joven. No hay que decir nada más, ¿verdad? Sea joven o no. Todos pasamos por tentación. Vivir una vida de santidad es difícil, ¿verdad que sí? Estás en el hogar y llegas a tu casa. Todo el mundo me está haciendo. Llegas a tu casa y tu esposa hace. Vivir una vida de santidad es difícil. Salir a la calle y vivir una vida donde tu pensamiento no vaya al lado izquierdo.
donde no tengas el deseo de decirle a alguien algo, es difícil. La santidad cuesta. Nuestra excusa por mucho tiempo ha sido, ¿sabes qué? Es que yo soy débil, pastor. Yo soy un ser humano como cualquier otro. Esa es nuestra excusa. Pastor, es que todo el mundo peca. Todo el mundo es un ser humano. Permíteme presentarte a Jesucristo, el ser humano, el hombre. El 100% hombre. Déjame recordarte algunas historias. Déjame recordarte la historia de Jesucristo frente a la tumba de su amigo. Sintiendo el dolor de la pérdida. El dolor intenso, escúchame, el dolor intenso de perder a su amigo. Y si tú no crees que Él es Dios, escucha el pasaje más corto de toda la Biblia, lo resume de esta manera. Jesús lloró. Y yo sé que esto es muy simple. Jesús lloró porque Él es humano, pero entiende lo que está detrás de estas lágrimas. Dolor intenso, sentido de pérdida, un corazón dolido, sufriendo. No solamente porque sabía que su amigo estaba allí, él sabía lo que él iba a hacerle, también todo Dios. Pero su dolor, su corazón estaba roto al ver a sus hermanas, amigas, sufriendo, llorando. Permíteme contarte la historia del momento en que él tiene que salir de su pueblo porque su gente lo había rechazado. ¿Te acuerdas cuando le dijeron, no, escúchame, tú no eres profeta de Dios, tú no eres el hijo de María? Sentirte rechazado por tu mismo pueblo, por tu misma gente, por los que se supone que estuviesen a tu lado. ¿Se parece a alguna historia aquí presente? ¿Verdad? Sentirte rechazado por tus padres, por tus madres, por tus amigos, por tus hermanos. Tú dices, Jesucristo no pasó eso. Sí, Jesucristo pasó por lo mismo, por el mismo dolor. Y sigue siendo, escúchame, sigue siendo el hijo de Abraham, el hijo de David, el hijo de José. Permíteme nuevamente presentarte a ti a Jesucristo como el punto de referencia. Pastor, ¿eso quiere decir que Jesucristo es todo Dios y la salvación es secundaria? No. Si tú lees ahora los versículos siguientes, déjame leer rápidamente, no voy a tomar mucho tiempo. Pero vas a leer en el versículo 18 de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así, es decir, Jesucristo es todo un hombre. Él nació, él tiene un principio humano. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ciertamente él tiene un principio humano, pero su origen es eterno. El versículo 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí el versículo 21 es importante. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Jesucristo, que es todo hombre, tenía un propósito divino. Su propósito divino era salvar al hombre de sus pecados. Déjame detenerme aquí. No puedo pararme en este púlpito sin presentarte el Evangelio. Jesucristo vino a salvar al hombre de sus pecados. Esta es la parte que a mí me gusta más como predicador, como pastor. Decirle a las personas, tú eres pecador. ¿Sabías que tú eres pecador? No mires al lado, tú eres, es más, díselo al que está al lado, tú eres pecador. Díselo, tú eres pecador.
Y usted, pastor, más todavía. Más todavía. Somos pecadores. De hecho, Jesucristo vino a ser nuestro punto de referencia para que supiéramos cómo vivir nuestra vida. Pero, ¿cómo vamos a vivir la vida si no tenemos vida? Si primero Él no nos salva de nuestros pecados. Y Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eso quiere decir que todos los hombres ahora son salvos porque Jesucristo vino a salvar de los pecados? No, lee bien, por favor, nota bien lo que dice la palabra del Señor. Él vino a salvar ¿a quién? ¿A quién? A su pueblo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Esto quiere decir que aquellas personas que vienen a ser pueblo de Dios, o sea, las personas que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados. Escúchame, que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados. No se trata de aquellas personas que han venido a la iglesia bautista de Hickory Grove. Yo quisiera que fuera así, pero no es así. No es la iglesia la que te salva, no es el pastor el que te salva. Solamente Cristo te puede salvar de tus pecados. Y para que Él te salve de tus pecados, tú y yo tenemos que arrepentirnos. ¿Qué quiere decir esto? Saber que somos pecadores, ese es el primer paso. Y después decir, Señor, no podemos nosotros. Tú no puedes salvarte de tus pecados. Tú no puedes salvarte de tus pecados. Yo no puedo salvarme de mis pecados. Cristo puede y quiere salvarnos de nuestros pecados si venimos arrepentidos delante de Él. Ok, pero espérate, ¿y ya todo está resuelto? No, porque arrepentido tiene otra connotación. Arrepentido significa que yo voy en la dirección incorrecta, ¿verdad? Aquellos que están dormidos, prepárense. Y yo voy en la dirección incorrecta. Y voy en la dirección incorrecta. Y si tú notas, cada vez que yo camino y me alejo de la luz, más oscuro estoy, ¿verdad? Digo, aparte de mi color. Porque voy en la dirección incorrecta. Pero arrepentido significa no solamente admitir que soy pecador y confiar en Cristo Jesús. Ahora yo tengo que darme la vuelta y regresar por el camino correcto. Eso es arrepentimiento. Y si tú, escucha esto, no importa cuántas veces tú vengas aquí al altar y digas, sí, yo quiero ser de Cristo. Si no hay arrepentimiento real, no hay salvación real. Porque Jesucristo no solamente vino a salvarte de tus pecados, Él te salva de tus pecados. Pero ¿sabes por qué Mateo dice que Él es hijo de Abraham, hijo de David, hijo de José? ¿Sabes por qué? Porque Él se convierte en la guía a quien vamos a seguir por el resto de nuestras vidas. No solamente somos salvos para que nos libre del pecado, somos salvos para seguirle a Él todos los días de nuestra vida, para que caminemos en pos de Él, para que veamos su ejemplo, para que sigamos su ejemplo, para que vivamos vida fructífera, para que seamos lo que Dios de primera intención quería que fuéramos cuando nos creó. Por eso la salvación no depende solamente de un asentimiento intelectual de saber que Jesucristo es Dios. Significa no solamente que yo creo que Él me puede salvar, sino que estoy dispuesto a virar, cambiar de dirección y caminar en pos de Él, siguiendo el ejemplo, no del Cristo divino, siguiendo el ejemplo del Cristo humano, aquel que vivió una vida perfecta, que a pesar de que sintió mi dolor, que experimentó lo que yo he experimentado, vivió perfectamente para su Padre Dios. Eso es la salvación real de un creyente. Y aquella persona, escúchame, aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados, vive siguiendo el ejemplo del punto de referencia más grande de la historia, Cristo Jesús. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, te honramos, te glorificamos en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tu palabra sea suficiente. Ayúdanos y guíanos a tu verdad. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén.